Apreciables estudiantes, bienvenidos a este curso de trigonometría. Vamos a iniciar haciendo una pequeña reseña histórica de esta rama de la matemática. Y es que la trigonometría pues estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. Y pues como sabemos, pues es una de las ramas de la matemática más antigua y se remonta en las antiguas civilizaciones como Babilonia, Grecia, etcétera. En este caso, en el año alrededor del año 2000 antes de Cristo, en Babilonia y Egipto, pues estos utilizaban ciertas razones trigonométricas, no con este nombre, pero sí ya tenían conocimientos en cuanto a las razones entre los lados de triángulos, esto para calcular ángulos y las medidas de los lados. Así los egipcios también empleaban proporciones geométricas para construcción de las pirámides. De la misma manera, en Grecia, entre el 500 y 300 después de Cristo, pues ya se estudiaba los triángulos, en este caso, de parte de Hiparco de Nicea, que es considerado como el padre de la trigonometría. Elaboró las primeras tablas de cuerdas que en este caso pues son lo que se utilizaba antes de la función seno, como se conoce actualmente. También Claudio Ptolomeo en su obra Almagesto desarrolló algunas tablas y las aplicó en astronomía. Recordemos que no, o antes, mejor dicho, en la actualidad, antes de que se utilizaran las calculadoras científicas, pues se utilizaban algunas tablas llamadas tablas trigonométricas que aún algunas librerías las venden en la actualidad, porque los cálculos pues estaban eh, hechos en todos los ángulos. Y luego tenemos después de Cristo, 500 a 1500, en la Edad Media, pues también surgieron otros matemáticos indios y árabes que estudiaron y dieron su contribución para que la trigonometría fuera como se conoce en la actualidad. Y pues en tiempos recientes, pues científicos como Copérnico, Newton y otros matemáticos y físicos utilizaron la trigonometría pues para formular sus leyes, y actualmente pues la trigonometría pues es amplia y tiene muchas aplicaciones en ingeniería, ciencias y la computación. Veamos ahora una pequeña definición de la trigonometría. Dice así: la trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos, en especial los rectángulos. Estas relaciones son fundamentales para resolver problemas geométricos y sobre todo para modelar fenómenos. Para ello partimos de un análisis de lo que es el triángulo rectángulo. Una pequeña definición es que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto. Esa es la característica del triángulo rectángulo. Es decir, que tiene un ángulo de 90 grados. En este caso, tenemos un triángulo rectángulo con varias etiquetas que vamos a explicar a continuación. Y es que cuando dibujamos un triángulo, ya sea rectángulo o no, debemos de identificar todas sus partes mediante letras en un orden. Por ejemplo, este vértice A le corresponde el ángulo alfa y el lado opuesto A. Como pueden notar, lleva esta línea. El vértice B le corresponde el ángulo B y el lado opuesto B. Y en este caso, el vértice C le corresponde el lado opuesto C. Y normalmente el ángulo, en este caso de 90 grados,
se puede nombrar como gamma, que es la tercera letra del alfabeto griego. Entonces tenemos acá que para el triángulo rectángulo C es la hipotenusa y A y B son los catetos. En este caso, alfa y beta son los ángulos agudos de este triángulo rectángulo. Ahora vamos a estudiar las razones trigonométricas. Tenemos acá una definición y dice así: las razones trigonométricas son relaciones matemáticas entre los lados de un triángulo rectángulo. Es decir, que cuando se combinan por medio de la división, por eso se llaman razones, cuando se combinan por pares por medio de la división los lados, se forman las razones. En este caso, dice, estas razones se basan en un ángulo agudo que se toma como referencia. ¿Y pues para qué? Sirven pues para resolver problemas, ya sean geométricos o físicos. ¿Cuáles son esas razones trigonométricas? Son estas. Dicen, dado el siguiente triángulo rectángulo, que tenemos este otro triángulo, las razones trigonométricas del ángulo alfa, en este caso aquí tenemos este ángulo, son las siguientes. Y aquí están las 6 razones trigonométricas que existen. Seno. Se le llama seno a la razón, o sea, la división entre el cateto opuesto al ángulo, en este caso a nuestro ángulo alfa. Puede ser el ángulo alfa, puede ser el ángulo beta. Pero la definición es esta: la razón, el seno es la razón entre el cateto opuesto al ángulo agudo y la hipotenusa. Coseno es la razón entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. Tangente es la razón entre el cateto opuesto al ángulo que estamos tomando en cuenta y el cateto adyacente. Como pueden notar, siempre mencionamos el ángulo porque es un punto de referencia para indicar estas razones. Ahora, a partir de estas, las primeras 3 razones, existen las llamadas recíprocas. Por ejemplo, si el seno es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, en este caso sería A sobre C, tomando como referencia alfa. Ahora, C sobre A es el recíproco. Y a esos recíprocos se les llama razones recíprocas, las cuales son cosecante. Es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Cosecante es el recíproco de seno. Secante es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. En este caso es el recíproco de coseno. Y cotangente es la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto al ángulo. En la siguiente diapositiva vamos a detallar con ecuaciones estas definiciones que tenemos acá. Así que las razones trigonométricas ya en su forma matemática son las siguientes. Dice, a continuación se presentan las 3 razones básicas y sus recíprocas, tomando como base en este caso el ángulo alfa. Tenemos seno, que se abrevia sen, en este caso del ángulo alfa, es A sobre C, es decir, el cateto opuesto a este ángulo entre la hipotenusa C. Y su recíproco es la cosecante, que se abrevia CSC, entre paréntesis alfa, C sobre A. Observe que seno es A sobre C, cosecante C sobre A. Coseno del ángulo alfa es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa B sobre C, es decir, B sobre C. Y su recíproco es la razón secante, que es C sobre B. O sea, hipotenusa sobre cateto adyacente. Tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, en este caso sería A sobre B. Y su recíproco es cotangente, que se abrevia cot A, es B sobre A. Entonces, estas 6 razones trigonométricas son fundamentales para resolver problemas, en este caso de triángulos, que más adelante vamos a trabajar. Veamos unos ejemplos sobre cálculos de razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Tenemos acá este caso que dice, o este ejemplo, hay las razones trigonométricas del siguiente triángulo
rectángulos dados sus lados. En este caso tenemos un triángulo rectángulo, ya tenemos sus lados conocidos, que son 15, 8 y 17. 15, 8, 17. Los catetos son 15 y 8, la hipotenusa es 17. Entonces, según las definiciones anteriores, tenemos que el seno de alfa, en este caso estoy tomando en cuenta alfa, es el opuesto entre la hipotenusa, 8 sobre 17. Coseno es, en este caso, adyacente entre la hipotenusa, es decir, 15 sobre 17. Tangente es opuesto, cateto opuesto entre el cateto adyacente, 8 sobre 15. Y, por supuesto, sus recíprocos. Cosecante es 17 sobre 8, secante 17 sobre 15, porque es el recíproco, y cotangente es 15 sobre 8. Así que aquí tenemos las razones trigonométricas, las 6 de este triángulo, donde ya conocemos sus 3 lados. Muy bien, ahora en este caso, yo he escrito acá las 6 razones tomando en base o tomando como base el ángulo alfa. Ahora veamos qué pasa con el ángulo beta. También lo único es que pues se utilizan los mismos lados, pero pues van a cambiar un poco las razones. Por ejemplo, el seno de beta es el opuesto entre la hipotenusa, 15 sobre 17. Coseno de beta es 8 sobre 17, porque es el adyacente de beta entre la hipotenusa. Tangente de beta es el opuesto de beta entre el adyacente de beta, es 15 octavos. Y sus recíprocos, por supuesto. Cosecante de beta es 17 sobre 15, secante de beta es 17 sobre 8, 17 octavos, y cotangente de beta es 8 sobre 15. Y así es como hemos obtenido en este caso las razones trigonométricas de este triángulo rectángulo. En algunas ocasiones nos piden calcular las razones trigonométricas de un triángulo, pero solo nos dan dos lados. Entonces, para encontrar todas las razones, pues hay que calcular el tercer lado usando el teorema de Pitágoras. Así que en otro video veremos más ejemplos de las razones trigonométricas.